Vamos a leer Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. De manera alternada dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Todos: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pueden tomar asiento. Y aquí la palabra de Dios nos habla acerca de 6 cosas que aborrece Jehová. 6 cosas que aborrece Jehová. Y luego dice: pero hay una séptima que abomina su alma. ¿Y cuáles son estas 6 cosas que aborrece Jehová? Interesantemente, estas primeras 6 hablan acerca de una parte de nuestro cuerpo. La primera dice los ojos altivos, los ojos altivos. Ahora, Dios no aborrece nuestros ojos, pero aborrece los ojos altivos. Hay algunos ojos que están medios feos, están medios chuecos, están medios chinitos, están medios grandotes, saltones, medios tupidos. Yo no tengo nada, pero dice la palabra de Dios que los ojos altivos. ¿Cuál es el ojo altivo? El ojo altivo es aquel ojo y el orgullo se manifiesta en nuestros ojos. Por eso habla acerca de nuestros ojos, porque la altivez se puede ver en nuestros ojos. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos son respondones, es porque hay altivez en los ojos. No se ven unos ojos mansos, unos ojos humildes, sino uno puede darse cuenta la actitud en nuestros hijos, no en la lengua, aunque sí la pueden usar, no en sus mejillas, no en el tipo de cabello que tienen o cómo están peinados, pero en sus ojos se muestra la altivez, el orgullo, la jactancia. Se puede ver en nuestros hijos, en sus ojos, en la esposa. Amén. Se puede ver los ojos altivos en el esposo también, porque los ojos son una ventana hacia el interior de la persona. No podemos ocultar muchas cosas a través de nuestros ojos. Nuestros ojos hablan mucho de nosotros, de tal manera que por eso dice la palabra de Dios: Dios aborrece unos ojos altivos. Ahí adelantito en Proverbios 16:5 dice la palabra de Dios: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dice la Biblia: es abominación. Salmos capítulo 10 en el versículo 4, dice la Biblia, Salmos capítulo 10 en el versículo 4: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice la Biblia: el malo no tiene nada bueno aquí en sus pensamientos. No hay Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Se puede ver en nuestros ojos, en el rostro. Pero ¿qué cambia de nuestro rostro? Cambian los ojos. Las cejas son diferentes. Está uno de una manera diferente. Nuestros ojos altivos es algo que Dios aborrece, lo detesta, no le gusta. Y si Dios aborrece eso, deberíamos nosotros de cambiarlo, pedirle perdón a Dios por nuestra altivez. Isaías capítulo 2 en el versículo 11, Isaías capítulo 2 en el versículo 11, también dice la palabra de Dios: la altivez de los ojos del hombre será abatida. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, será
desechada o destruida. Y después dice, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Dios finalmente va a ser exaltado, y aquellos que tienen unos ojos altivos, no saltones, altivos, dice la palabra de Dios, esa altivez será abatida. ¿Cuántas veces vemos que hay personas en donde su orgullo, su jactancia, su altivez los consume, se glorían en esa altivez, se glorían en ser orgullosos de tal manera, pero después vemos cómo caen en su altivez? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, un versículo muy importante, conocido. Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 5, dice la Biblia: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿De qué es lo que nos debemos de revestir? Dice la palabra de Dios, debemos que revestirnos de humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? La humildad es lo contrario de la altivez. La humildad es algo que nos debemos de poner todos los días. La humildad se consigue cuando en las mañanas me arrodillo delante de Dios, porque normalmente para orar no ora uno así aunque sí, en esta semana estuve orando caminando de 12 a 12:30 me tocó orar, salía aquí al parque, daba una vuelta caminando, orando, y uno puede orar caminando, uno puede orar manejando, pero uno también hoy en la mañana, a las 4:30, estaba orando de rodillas al Señor. ¿Por qué? Porque de rodillas se puede orar, y de rodillas uno se humilla delante de Dios y uno ora, y el arrodillarse es muestra de humildad. Y Dios dice, 1 Pedro 5:5, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quieres tener gracia en tu trabajo, humíllate. Si quieres tener gracia con tu familia, humíllate. Pastor, pero es la ley de la selva, quien sea el más fuerte, el que golpea más, no es el que se humilla más, es el que es más bendecido de parte de Dios. Y yo creo que como cristianos necesitamos más humildad. Entonces, regresando a Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová. La primera, versículo 17, nuestros ojos altivos. Número 2, la lengua. Ahora viene la lengua, y no una lengua mentirosa, chismosa, porque aquí ahorita vamos a ver lo del chisme, pero una lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios no quiere que nosotros como cristianos mintamos. El cristiano no debería de mentir. Amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho una mentira alguna vez? Hay unos que no, pero la mayoría sí, ¿verdad? Ok. Yo he dicho mentiras. Cuando digo que estoy feo. No es cierto. Pero decimos mentiras todo el tiempo. Decimos mentiras, y Dios no quiere que el cristiano diga mentiras. Dios no quiere que el cristiano sea mentiroso. En nuestra casa, cuando uno de nuestros hijos nos dice una mentira, le va mal. Cuando desobedece también le va mal, y Dios no quiere que desobedezcamos. Pero normalmente a nuestros hijos los disciplinamos por falta de respeto, por desobediencia y por mentir. Falta de respeto, normalmente les damos 3. Y nada más, sí, porque de repente faltan al respeto otra vez, ven para acá, otros 3 y otros 3 y otros 3. Por desobedecer, 3, pero por decir una mentira les damos 10. Por decir una mentira, para que se acuerden de no decir mentiras, de ser deshonestos, amén.
Y Dios dice, mira, yo aborrezco una lengua mentirosa. Vean lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 22, Proverbios 12, en el versículo 22 dice la palabra de Dios: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El labio mentiroso Dios aborrece. El diablo es mentiroso, pero, y aquí vamos a ver Juan capítulo 8, vamos a ir de una vez. Pero los labios mentirosos son los que Dios aborrece. Dios no quiere que el cristiano sea mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿el quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo del diablo? La mentira. Y la palabra de Dios dice: tus deseos, estás haciendo el deseo de vuestro padre el diablo. Versículo 44 de Juan 8: él ha sido homicida, no solamente mentiroso, dice homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El diablo no tiene nada de verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el Señor Jesús está hablando y está diciendo: ustedes son, diciéndolo a los fariseos, a los escribas, sacerdotes, son de vuestro padre el diablo. El Señor Jesús no se andaba con rodeos, amén. El Señor Jesús no era un afeminado. El Señor Jesús predicaba como quien tenía la verdad, porque Él es la verdad. Dice la palabra de Dios que cuando lo escuchaban, veían cómo predicaba con autoridad. Él tenía esa autoridad. Y cuando volteaba esas mesas de los cambistas, no lo hacía de una manera media rara, amén. Él lo hacía con poder, Él lo hacía con verdad. Y dice la palabra de Dios que Él los regañaba, los exhortaba, les predicaba con la verdad. Siguiente, número 3, Proverbios capítulo 6. Dice la Biblia: Dios aborrece los ojos. Cualquier ojo, no, el ojo altivo. Número 2, Dios aborrece la lengua, cualquier lengua, no, la lengua mentirosa. Ahora checa tu lengua. ¿Ya la checaste? ¿Cómo anda? ¿Tiene granos de mentira o anda bien? Hace 2 días fui a comer unos tacos de lengua. No sé si esa lengua era mentirosa o no, pero estaban buenos. Nuestra lengua Dios aborrece. Número 3, las manos. Dice acá las manos, pero cualquier mano. No, dice la Biblia: las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. No sé si hay más sillas. Manos derramadoras de sangre inocente. Dice la palabra de Dios, versículo, vean lo que dice Proverbios capítulo 1, ahí estamos cerquita. Proverbios capítulo 1, en el versículo 10, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas o no te dejes. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Derramar sangre es matar, es el ser un homicida. Y Dios no quiere que usemos nuestras manos para matar. Pero ¿cuántos asesinatos hay en nuestro país y alrededor del mundo? No solamente asesinatos de malos contra buenos, hacia personas inocentes, como lo que sucedió en Minatitlán hace 2 semanas, en donde llegaron y mataron, iban por una persona y terminaron matando a 13, y entre ellos un bebé. ¿Qué malo habrá hecho ese bebé? Nada, era sangre inocente, era una persona inocente. Encontramos asesinatos en clínicas, en donde aquí en México y en Estados Unidos miles de doctores
son unos asesinos matando a bebés. Porque un bebé, cuando la madre ha concebido, ahora tiene un ser viviente dentro de ella. Ay, pastor, pero los doctores ya dijeron que hasta que nace el bebé. Sí, eso dicen los doctores, pero la palabra de Dios no dice eso, amén. Dice la palabra de Dios que antes de nacer Dios nos amó. En el vientre de nuestra madre, dice, Dios me eligió. No cuando nació Isaías, mírate el hijo. No, ya desde el vientre cuando él aún no nacía. Y entonces encontramos personas que son derramadoras de sangre. Además, dije malos contra inocentes, pero hay quienes se creen buenos, entre comillas, y allá en el Medio Oriente asesinan, entre comillas, a malos cristianos, pastores, en donde están muriendo, siendo asesinados alrededor del mundo por personas que creen que lo están haciendo a favor de Alá, matando a cristianos. Allá en Sri Lanka, en donde 300, 400 personas hace 2 semanas fueron asesinadas. Dice la palabra de Dios, las manos derramadoras de sangre inocente Dios aborrece. Y lo compara a los ojos altivos, y lo compara a la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Dice la Biblia, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no vayas con ellos, no vayas y derrames sangre inocente. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8, dice la palabra de Dios, y después en Apocalipsis 21:8, bueno, Apocalipsis 21:8 lo conocemos un poco, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Y cuando estoy hablando con la gente, normalmente le pregunto, ¿usted es homicida? Y nada más hago cuernitos, ¿verdad? O changuitos para que no me va a agarrar y dice, sí, soy homicida y aquí vas a morir ahorita mismo. Pero les he preguntado, una vez estábamos ganando almas en Roma, Texas, no Roma, Italia, Roma, Texas, y salió un señor feo, grande, tenía cara de asesino, y le pregunté, ¿usted es pecador? Y ya no le hice más preguntas, porque estaba todo grande y no quiso escuchar, y no fue salvo. En otra ocasión y en otras ocasiones me he encontrado a grandototes, ¿usted es pecador? Sí, soy pecador. Oh, tiene que ser salvo, y han sido salvos, amén. Pero dice la palabra de Dios, homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Pastor, la ley entonces no fue para mí. Dice la Biblia que no fue para el justo, pero dice la Biblia también, no hay justo ni a uno. Entonces es para todos la ley. Y dice después, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, asesinos de padres, y matricidas, asesinos de mamás, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. ¿Y de dónde proviene todo eso? Proviene de un mundo lleno de maldad. Proviene hoy en día cuando la palabra de Dios es desechada de las escuelas, el nombre de Dios es desechado de las escuelas, es desechado de la vida diaria.
es desechado del gobierno, aunque yo estoy de acuerdo que no debe de haber una unión entre el gobierno y la iglesia. Tal parece que el gobierno tiene una guerra contra el cristianismo. Ahorita se puede predicar la palabra de Dios, pero en unos años más el gobierno va a decir, ¿sabes qué? Ya no puedes predicar contra el sodomita, ya no puedes predicar contra el mentiroso porque se van a ofender, ya no puedes predicar contra los orgullosos y los desfiles de orgullo, ya no puedes predicar contra la lengua mentirosa y todo esto. Y el gobierno es quien se mete contra Dios y contra la palabra de Dios. Y entonces ahora encontramos que allá afuera hay un montón de asesinos, un montón de gente derramadora de sangre. ¿Por qué? Una por el gobierno, otra por papás permisivos, papás en donde no enseñaron a sus hijos a temer a Dios. Un papá que no enseñó a sus hijos a temer a Dios es un papá que está corriendo el riesgo que su hijo crezca siendo ladrón, luego vendedor de droga, luego se mete en todo eso y termina siendo un asesino. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestro trabajo es instruir a nuestros hijos para que no terminen siendo unos asesinos y homicidas. Nuestro trabajo es instruir a nuestros hijos para que no terminen siendo unos mentirosos, para que no terminen siendo unos orgullosos con ojos altivos. Número 4, Dios aborrece, Proverbios capítulo 6, Dios aborrece en el versículo 18 el corazón, los ojos, la lengua, las manos. Versículo 18, Dios aborrece el corazón. ¿Qué tipo de corazón? ¿Corazón de melón? No. Corazón, había otra, corazón de naipes. ¿Qué era? Así era, corazón de naipes. Lluvia de corazones, algo así. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Vean lo que dice ahí atrás, en el versículo 14. Perversidad hay en su corazón. ¿De quién? Versículo 12 dice, el hombre malo, el hombre depravado. Versículo 14, hay perversidad en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. ¿Cuánto será en todo tiempo? En todo tiempo. El hombre malo está pensando constantemente cosas malas. El hombre malo está pensando constantemente cosas malas, perversas. Hace años, y casi no me subo a un autobús de pasajeros, y cuando me he subido digo, wow, pobres hermanos. A algunos les encanta porque ahí viene, hace años que la última vez que me subí venía una de la licuadora y la licuadora y la licuadora, y al final por toda la semana yo estaba la licuadora. Digo, wow, qué feo subirse a un camión, y ahora creo que en el Metrobús ya no hay. Qué bueno, amén. Pero hay perversidad allá afuera, y el hombre malo anda pensando constantemente el mal, constantemente, todo el tiempo, en todo momento. Y la palabra de Dios es la que primero transforma nuestro corazón. Dios transforma nuestro corazón. Pastor, ese soy yo ando siempre pensando el mal. Bueno, primero tienes que ser salvo para que Dios renueve el corazón malo dentro de ti, y tienes que arrepentirte. Y dice la palabra de Dios que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Qué debo de hacer? Guardar telenovelas y guardar la música que hay afuera y guardar toda la iniquidad que hay allá afuera. No, tengo que guardar su palabra y tengo que caminar con Dios. Y caminando con Dios, guardando su palabra, Dios transforma. Dice Romanos capítulo 12 bueno, vamos a verlo rápidamente. Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y el versículo 2, dice aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo a quien, a Dios, en sacrificio vivo, santo y agradable. Versículo 2: no te conformes a este mundo, a este siglo, sino transfórmate a través de un cambio de tu mente. Dice acá: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que transforme mi entendimiento. Efesios capítulo 4, en el versículo 17, dice, Efesios capítulo 4, en el versículo 17. ¿Sí están conmigo? Dice la Biblia que Dios no quiere todo esto. Efesios 4, 17. En esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 23: sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Y cómo la cambio? Entregando a Dios. Romanos 12:1 otra vez, entregando nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Cuando tú entregas, por ejemplo, vamos a suponer que acá hay una pirámide de los aztecas, y tú llegas y hablas con el sacerdote azteca y le dices: oiga, sacerdote azteca, entrego mi cuerpo en sacrificio el día de hoy. El sacerdote dice: ok, acuéstate aquí, doncello. Y saca el cuchillo. ¿Qué hace? Te mata, porque estás ofreciéndote en sacrificio. Entonces estás muriendo a ti mismo y estás dando tu vida. Y Dios dice: ok, pues ¿qué debo de hacer yo para que Dios cambie y renueve mi mente? En vez de quitarle a Dios mi cuerpo, en vez de decirle a Dios: Señor, dame mi cuerpo, yo lo puedo usar como yo quiera. Dame mis ojos, yo los puedo usar como yo quiera. Dame mi mente y dame mi todo, yo soy rey de yo. Dice Dios: no, tienes que entregar tu cuerpo a Dios en sacrificio, dárselo a Él. En otras palabras, morir a mí mismo y darle mi vida a Dios. Cuando yo muero, reacciono de una manera distinta y diferente a como cuando yo estoy vivo. ¿Se han dado cuenta? Si aquí hubiera un muerto y yo le digo: estás bien menso, ¿qué va a hacer el muerto? ¿Se va a levantar y va a resucitar y darme unos cuantos golpes? No, a lo mejor hasta sonríe un poquito. Oye, pero y le doy una patada: ya me caíste gordo, quítate. No va a hacer nada porque está muerto. Cuando estamos muertos reaccionamos de una manera diferente. Pero cuando estamos vivos y alguien me ofende, me enojo, grito, pateo, digo: es que no es justo. Y el muerto lo dejas ahí encajonado bajo tierra 3 años o 10 años y no se levanta, toca el timbre desde adentro. Hey, esto no es justo, ya llevo aquí 20 años, me estoy descomponiendo, no es justo. No, los muertos reaccionan diferente. Y Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Dios. Regresando a Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6 dice: Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay un salmo que dice: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. El hombre malo está
pensando en la noche qué hacer mañana de malo. Eso es lo que está pensando. En vez de irse a dormir leyendo la Biblia, orando, Señor, gracias por este día, y se acuesta y quizás pone ahí una música cristiana y una sonrisa. No, el hombre malo se acuesta y está diciendo: me voy a levantar a las 3 para ir a robar allá a la farmacia, la ferretería, voy a robarme un cajero. ¿Cómo le vamos a hacer? Está planeando el hombre inicuo. En su corazón maquina pensamientos inicuos. Maquina. Ahora, nosotros también podemos maquinar, pero no para mal, sino pensar para bien. ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo hacer mañana? Estaba Hudson Taylor de regreso de China, 1860 más o menos. Y regresó de China a Inglaterra. Le dio tifoidea, estaba a punto de morirse. Regresó con su esposa y se trajo a un chinito. Y mientras el chinito y junto con él estaban traduciendo la Biblia, y ya tenían la Biblia en una escritura, ¿cómo se le llamaba esta escritura? De palitos y figuras, pictográfico, creo, algo así. Y él dijo que vamos a traducirla mejor con palabras. Y eso hicieron durante 5 o 6 años. Pero mientras él estaba en Inglaterra, él dijo: ¿cómo le vamos a hacer para alcanzar a China? ¿Cómo le vamos a hacer para alcanzar a China? Ok. Y él decide regresar él había ya tomado ciertos cursos de medicina y decide regresar para ser médico, cirujano. Y durante esos años él termina sus estudios de medicina, se gradúa como cirujano, doctor, médico. Pero él estaba pensando: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y de repente un día sale un poquito desanimado y se acerca a un río. Y cuando uno va al mar, al río, como que le vienen buenos pensamientos, amén. Y si uno va aquí al Atoyac, no, pero un río limpio, sí. Y cuando él fue al río, dijo: ya sé, hay 12 provincias en China. Si mandamos a 2 misioneros en equipo a cada una de esas provincias, podemos ir 24 misioneros. Y eso es lo que hizo. Primero fue y habló con las agencias misioneras. Al principio le dijeron que estaba loco, pero él dijo: lo tenemos que hacer de alguna manera. Y al final se llevó a un grupo de cristianos misioneros a China para comenzar la evangelización en el interior de China, de mis paisanos. Amén. China en ese entonces ya era una nación grande. Ahorita China, siendo aún el país más grande, casi 2,000 millones de personas. La India, igual casi 2,000 millones de personas. Es algo inimaginable la gente que hay allá en China. Y Hudson Taylor dijo: tenemos que hacer algo. Pero estaba ahí en su cama pensando cosas buenas. No pensaba y decía: ¿cuánta gente voy a matar mañana? No, ¿cuántas personas puedo evangelizar mañana? Y ese debería de ser nuestro pensamiento. Número 5, los pies. Los pies. Dios odia los pies apestosos. Amén. Hay un versículo, vamos a ver si lo encontramos. Segunda de Reyes, lo marqué hace unos días. Segundo libro de Reyes.
capítulo, ahorita les digo, esto es doctrina, lo que vamos a ver acá. ¿Ven? Segundo libro de Reyes, capítulo. Déjenme ver. De vez en cuando le pongo cosas acá chistosas a mi Biblia y ahora no lo encuentro. Tiran, me parece, a Jezabel cuando la tiran y Jezabel cae, y entonces entra a comer, no sé quién era, creo que era Jehú, y entra a comer, y cuando salen, lo único que los perros no se habían comido eran los pies, y creo que también las manos. ¿Y sabes por qué los pies no se comieron los perros? Porque yo creo le apestaban a Jezabel. Ya no lo encontré, pero ahí está, segundo libro de Reyes, por ahí en algún lugar de la Biblia. Ok, muy bien. Entonces los pies presurosos a hacer el mal, para correr al mal. Proverbios capítulo 1, versículo 16 dice, Proverbios 1:16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Qué bueno fuera que corriéramos hacia la iglesia, no porque se nos hace tarde, pero porque tenemos ganas. Uno corre hacia un lugar porque tiene ganas, cuando lo van a matar, tiene ganas de salvar su vida, amén. Cuando Samuel estaba dormido, allá en primera de Samuel capítulo 3, Dios viene y habla con él, Samuel, Samuel, y él que se levanta y empieza a correr hacia Elí. Yo no conozco muchos niños que se levantan ahí todos, ¿cómo se les llama? ¿Modorros? Todo modorro así. Sí, mamá, ay, mamá, no, todo dormido. Y se van otra vez a dormir. Pero Samuel estaba dormido y Dios le habla y dice, oh, es Elí, me está llamando. Y ¡piu!, brinca y corre hacia Elí. Y dice la Biblia, corrió. Qué bueno que corriéramos hacia la palabra de Dios, amén. Pero ¿hacia dónde corres tú? Hay una boda y ahí vas corriendo. Hay unos 15 años y ahí vas corriendo. Viene Luismi, aunque cueste 5,000 pesos, con gozo, aquí está. Hermano, necesitamos una silla de 1,000 pesos. Ay, Señor, tú sabes que ando todo sin dinero y te duele codo. Amén. Pero para Luismi, ahí estamos, corriendo y dando y haciendo. Y dice la Biblia que Dios es algo que aborrece, el presuroso al mal. Y número 6, el testigo que habla mentiras. Y el 6 y el 7 es más o menos parecido. El 6 dice el testigo que habla mentiras. Dice la Biblia, el testigo falso no quedará sin castigo. El testigo que habla mentiras. ¿Has sido testigo de algo? Y dice, no, diga otra cosa. Y te pagan. Y para que digas otra cosa. Fueron contra Nabat. Y acá llorando. Y su esposa, la bruja Jezabel, que dice, no, yo te doy esa viña de Jezreel. Y va y contrata a testigos falsos. Oh, Nabot abominó contra el rey, blasfemó contra el rey y blasfemó contra nuestro amado Dios. Ellos ni amaban a Dios, eran de Baal y de Acera. Pero según la ley, si alguien blasfemaba contra Dios, no contra el rey, contra Dios, lo mataban. Y esta triste señora mandó a matar a Nabot. Y por eso, cuando vinieron contra ella, dijeron, a ver, ¿quién echa a Jezabel por la ventana? Y los 3 umpalumpas que había dentro del castillo la echaron. Ahí dice umpalumpa.
Bueno, dice eunucos, pero yo digo que eran umpalumpas. Hay unos que ni saben, ¿quiénes no saben qué son umpalumpas? Ok, muy bien. Esas son cosas más espirituales del griego y del hebreo. Amén. Entonces, un día van a llegar ahí. Ok, muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos para no caer en estas abominaciones que tu palabra dice. Ayúdanos a seguir tu palabra, ayúdanos a seguir tu verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy